Grabar. Grabado en progreso, ¿ok? so, so, en, en poesía en hebreo, hay diferentes formas para identificar diferentes tipos de poesía. A veces es bien fácil, es obvio. Cuando es un fuerte hipérbole como Dios es un piedra. Aunque obviamente no es literal. Dios no es un piedra. Dios es espíritu todopoderoso, omnisciente. Un piedra no es ninguna de esas cosas. ¿Okay? Pero es poética. Para hablar sobre las características la piedra tiene. También Dios tiene representaje de ese tipo de características. O como nosotros pensamos sobre piedra, Dios es la misma. Okay, Dios trae los mismos sentimientos. En verdad es como arte. Mucho es como cómo sentí cuando escuché esta cosa. So, vamos a estudiar cantar de cantares en un momento, porque eso es bueno para poesía. Okay, y es bien bonito para entender esa parte. Pero, por ejemplo, ella escoge este salmo, yo no, ¿ok? So, ella estudia este y léelo, pero curiosamente, el primer versículo tiene paralelismos, ¿ok? Es un paralelo. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? Entonces, es una repetición del mismo concepto, repetición solo en diferentes palabras. ¿Ok? Y cuando tenemos esa repetición, se llama en poesía, es muy común en hebreo. Y es, encuentra mucho en proverbios. En español es rima, usamos rimas de las palabras. No es. No, Ok. en español. Y en hebreo es Sentimientos. sentimientos. Es como repetición de los sentimientos. Entonces, ¿cómo sentir cuando entrar en el templo en Jerusalén? ¿Y cómo puede sentir si vivir allá? Si usted siempre hallar, ¿qué significa eso? Porque en verdad es imposible para vivir en el templo, a menos usted es el sumo sacerdote. Entonces puede vivir allá y tiene su propio cuarto, pero es lo único. Pero en verdad, pensar sobre ese. Ese significa en el trabajo del Señor siempre, ministrar por el Señor todos los días, todas las noches, y también cerca de su presencia en el lugar más seguro existe en todo Israel, en el lugar más santo. ¿Cómo puede sentir? Dice, entonces la pregunta es, ¿quién puede? ¿Quién puede? ¿Quién es digno para vivir allá? ¿Okay? El que anda en integridad y obra justicia y habla verdad en su corazón y que no calumnia con su lengua y no hace mal con su prójimo. Entonces la repetición es solamente el primer versículo. Okay. El resto ese no es tanto de poesía, es más de un sabiduría. En verdad, este salmo no es un salmo de poesía, tiene paralelismo en el principio, pero lo más de ese, ellos nombran ese tipo de salmos de sabiduría, no son salmos de poesía. Pero la primera parte sí, es poética. Okay. Es cuando ve las repeticiones, sabe, ok, esta repetición significa, es un paralelo. Entonces, esta es poesía. Entonces, pensamos, ¿qué significa esta frase? Y busca para el sentimiento. Un ejemplo es la Cantar de Cantares. Okay. Cuando definir el mujer. Si busca por las definiciones de una mujer, y si tiene el cabello como como los cabras de monte de Hebrón, así es. ¿Qué es pelo como un cabre? Es casi insulto. Sabemos qué tipo de pelo tienen los cabres, pero es un rebaño de cabres sobre los montes de Hebrón. Entonces, el monte Hebrón está bien bonito. No hay ningún principios, precipicios, ningún caído, es puros ceros.
fluye bonito como olas en la mar. So, imagina miles de cabras sobre ese, caminando y caminando. El sol brillo, la reflexión sobre su pelo en los cabres. Esa es la significación. Cuando ve la belleza de todo ese movimiento, de todos los animales juntos sobre los cerros, bien fluido como la mar. Y ese sentí como, qué bonito. Ese es el concepto de su pelo. Él definir su pelo es como un rebaño de los cabres sobre el monte de Hebrón. Y cuando dice ¿cómo dice cuello? The neck, cuello. Es como la torre de David, con toda la armada adentro. ¿Qué significa este? Tu cuello es como torre, significa bien largo, bien alto. Es un metáfora, pero ¿qué significa este? Un judeo. Cuando ellos ven el torre de David, esa es la protección de la entrada de Jerusalén. Cuando es lleno con un ejército, significa que la ciudad es bien seguro, es imposible para ataque. Ese es el orgullo de Jerusalén, este torre bien alto. Y sabe cuando es lleno, porque cuando está lleno, listo para una guerra, alrededor de las ventanas, ellos pusen sus escudos afuera. Entonces se brilla como un pedazo de metal, bien bonito, como, ese es fuerte. Ellos pero aguantan piedras y flechas y cualquier cosa, es impenetrable. Y está bien seguro. So, la idea es como mujer, caminar así, con toda seguridad, con su cuello así. Ver qué tipo de mujer es este, ¿sí? Cuando entrar en un lugar como ninguna preocupación con los demás y bien arriba de todo, bien confiada, bien confiada y no hay falta de confianza en sí mismo, no tiene miedo de nadie y ese es, tu cuello es así. Él ve a su mujer como ese tipo de cuello. Dice, wow. Pero necesito entender su ambiente para entender qué significa ese. Pero el concepto, cuando estudiamos esta parte, significa nosotros, ok, ahorita entendemos, ahorita puedo entender. Es como tu boca, salí como miel de las ovejas. Tu boca no es solamente de sabor, sí puede ser un sentimiento personal, el sabor es bien dulce, pero también las palabras salen de su boca. Son bien dulces, suaves, bien natural y fácil para aceptar, bonita para escuchar. Esas sus palabras salen, su boca es así, su boca es así. Ese es cuando habla sobre tu boca, tu lips, ¿cómo dice? Los labios. Los labios son como miel de ovejas. Ok. Oveja. O abeja. Ok. Eso es miel de abeja. Ok. So, ese tipo. Miel de ovejas, no. Yo imaginé a ellos les gusta, pero no salí de ellos. Ok. So, ese es un ejemplo. Pero este es un salmo de sabiduría. ¿Ok? Porque sí, son instrucciones cómo puede ser santo, cómo puede entrar en la presencia de Dios y dar conocimiento, dar sabiduría, cómo puede entrar en la presencia. Pero sí es cierto, el primer versículo es un poco poética. ¿Ok? So, vamos a buscar otro. Voy a escoger uno de míos. Aquí. ¿Ah? Oh.
Yeah, good luck on it. La imagen. Good luck on it. Okay. Sí, los teléfonos, por favor, apágalos o pon en silencio, ¿ok? Los teléfonos. Pero si contesta, afuera, ¿ok? Por favor. Afuera. ¿Qué? El avión. Avión, no, eso es para no internet. Y para silencio es... Molestar. No sonidos ni notificaciones, ¿ok? So ponen de noche, no molesta. Ok, so, ese es otro tipo de paralelismo, ¿ok? ¿Y alguien léelo? Señor, no me reprendas en tu vida, ni me castigues en tu furor. Nota la repetición, ok, es el mismo concepto, pero en dos diferentes palabras. Ten piedad de mí, Señor, porque estoy sin fuerza. Sáname, Señor, porque mis huesos se enfermecen. Otra repetición, so, es el mismo concepto, es el mismo concepto, ok, pero vamos a ver los primeros, ok. No me reprendas en tu ira, ni me castigues en tu furor. Ten piedad conmigo. Señor, sí, no me reprendas en tu ira y me castigues en tu furor. Eso significa cuando tenemos pecado. So, ese es el contexto. Cuando sentí culpable de algo. ¿Ok? Es la petición de ese. Y tu ira, tu furor es la misma cosa. Entonces no se ha enojado conmigo cuando yo peco. Esa es su petición. Okay. Y con la repetición es fácil para interpretar, es bien fácil, especialmente cuando nota, es un paralelismo entre los dos, en lugar de malinterpretarlo primero, no reprendes en tu ira, ok, por eso significan dos o tres diferentes cosas. Te reprende por mi pecado, por mi culpabilidad, por mis tonterías, por mi ignorancia. ¿Qué significa eso? Castigas en tu furor. Dios nunca castiga ignorancia. Dios nunca castiga inocencia. ¿Ok? Entonces es un pecado obvio. So, ese clarificar la situación para interpretar bien. ¿Ok? So, sabe el contexto de ese primer versículo. Él tiene pecado y cualquier parte de ese es él tiene pecado y pedí a Dios hacer misericordia conmigo. Y ten piedad de mí, Señor, porque estoy sin fuerzas. Entonces sí, yo caí debajo. Yo soy en el piso. Sí, yo cayó totalmente en mi camino, pecado contra ti y no tengo fuerza. Entonces, sáname, Señor, porque mis huesos se estremecen. Entonces, otra vez, es una repetición. Nuestra interpretación está bien, ok. No tengo fuerza, yo soy cayó de todo. Entonces, el bien arrepentido. Bien arrepentido, como decís, perdóname Dios, sí, yo sé. ¿Cuántas veces nosotros dice, sí Señor, lo sé? Como Katy en la medio del sermón, ¿sí? Como Katy en domingo. Sí Señor, yo sé. Así como, dice, y todos dije lo mismo, blanco, santo. Háblame, Señor. Sí. You want copies? Sí, No. tenemos suficiente para compartir. Sí, sí puede dar. Vamos a compartir con ustedes en línea también, es una hoja. Tiene muchas cosas sobre interpretar poesía. Repeticiones, paralelismo, metafórico, y tiene definiciones de cada cosa. ¿Ok? So, puede ayudar mucho. Parte, ¿puede ver o no? ¿El papel? No, ok. No se ve, hermano. No. ¿Qué pasa, Roberto? Buenas noches, Dios los bendiga a todos. Y tú tampoco te ves, cuñado.
Te cortó, Katy. Que ni tú tampoco te ves. Que ando bien cansado ahorita. Sí, No se quiere ver. Ayer fui para Guaymas y me regresé, y hoy también fui para Guaymas y hoy vengo a regreso. ay. Hombre de trabajo. Hombre Libre, trabajoso. libre por el fin de semana, ¿no? Pero, Voy a ayudarle, me andan trabajando aquí en el techo, andan improvisando. sí, Y voy a ayudar al señor que me anda apoyando. pero nada más ese, no hay trabajo de la compañía. Esperemos con el favor de Dios que no salga nada. Qué bueno. Okay. Esa es la repetición, entonces sigue con 3. Alguien. Mi alma también. Mi alma Mi también está... alma también. Ah, ok. No, pues léelo tú, léelo tuya. Ok. Mi alma también está muy angustiada. ¿Y tú, oh Señor, hasta cuándo? Vuélvete, Señor, rescata mi alma, sálvame por tu misericordia, porque no hay en la muerte memoria de ti, en el Seol. ¿Quién te da gracias? Cansado estoy de mis gemidos, todas las noches inundo de llanto mi lecho, con mis lágrimas riego mi cama, se consume de sufrir mis ojos, han envejecidos a causa de todos mis adversarios. Ok. Dar un poco más contexto de su petición, porque iniciar con perdóname Dios, no castigarme tanto, entonces él siente culpable sobre algo, pero mira, no tengo fuerza y sentí como listo para morir, en verdad, yo sentí como, en Seúl, no permíteme para morir, Señor. Entonces, él sentí culpable sobre un pecado, él comete, y hay enemigos, busca por él, ese es su temor. Por eso tiene ansiedad, por eso tiene temor, porque alguien busca por David por su propio error. Y él puede sentir, si nosotros sabemos la historia de David, toda su vida, las cosas principales, casi terminar para todo el día estudiar como David y Batseba. Betsabé. Entonces, ese es su pecado. Y también David tiene mucha sangre en sus manos. Él mata a muchas personas. En verdad, su jefe más fiel por su ejército cambia por un enemigo. ¿Por qué? Porque David fue enojado con él para matar a su hijo. Pero su hijo quiere matar a David. Entonces este hombre es totalmente en el lado de David. Él es fiel. Y él decide, mira, yo sé David, usted me dijo, no mata a mi hijo. No toca a mí nadie, toca a mi hijo, porque ese es mi hijo. Pero este hombre dice, si yo no mato a este hijo, vas a destruir todo Israel y vas a eventualmente ganar contra David. Eventualmente, porque él nunca rendir. Este hombre sigue, quiere matar a su propio papá para quitar su reino, para ser rey de Israel. Porque Dios promete ese trono, ese reino para Salomón. Y este hijo quiere ser el rey. Y David dijo, no, ese es por Salomón. Entonces, en este caso, y puede ser por esa razón, pero David comete muchos errores. Y él sentí como, soy culpable, no me castigue tanto, porque sí, yo cometo muchos errores, Dios. Y cuando el profeta Natán confronta a él, dice, ¿qué pasó, David? Si un hombre en el campo tiene una oveja y otro hombre tiene 100 ovejas, y ese hombre quítale una oveja de ese hombre, ¿qué puede ser con él? Dice, mate a este hombre. ¿Ese no es bueno? Él dice, tú eres ese hombre, David. Sí.
como Katy, santo, santo, sí, cierto, como el hermano Cristian, Cristian, nuestro estudiante, sí, cierto, sí, sí, cierto. So, esa es la idea, pero no permite para morir Dios, porque en la muerte no hay memoria de ti. En Seol, ¿quién te da gracias? Cansado estoy de mis gemidos todas las noches, hundido de llanto mi lecho. Con mis lágrimas riego mi cama. Se consume de sufrir mis ojos. Han envejecido a causa de todos mis adversarios. Wow. Ok. Ok. Por eso. So, Pensabas que era leche. ¿sigue leer esta parte, Ali? Apártense de mí. Apártense de mí todos ustedes que hacen iniquidad, porque el Señor ha oído la voz de mi llanto, el Señor ha escuchado mi súplica, el Señor recibe mi oración. Todos mis enemigos serán avergonzados y se turbarán en gran manera. Se volverán y de repente serán avergonzados. Wow. Entonces, en esta oración, él iniciar como, soy listo para morir. Pero durante su oración, él encuentra la misericordia de Dios. Y él dice, mira, cuando yo pedí a Dios para perdón, entonces él me da. ¿Sí? Él me da. He gave it to me. Él me da perdón. Entonces soy perdonado. Entonces todos los demás tienen iniquidad de parte de mí. Porque ahorita soy bueno con Dios. No quiero separar de él otra vez. Y todos mis adversarios, cualquier persona es en mi contra. Cuídate, porque mi Dios es de mi lado. ¡Qué cambio! Pero entre la poesía nosotros podemos tener bien fácil. Entonces ese también tiene un poco hipérboles. Como mi cama es lleno con mis lágrimas. ¿Verdad? Literalmente. Sí, puede ser un poco, pero ok. Es un poco exageración, es una hipérbole. Es un tipo de hipérbole, es una exageración. Como no tan extremo literalmente, pero porque nosotros sabemos poesía, podemos interpretar así. Hay otras cosas como narrativos. Cuando dice, su cama es lleno con lágrimas y como gotas de agua salen en los lados. Eso significa que es literal, porque es narrativo. Okay, pero dice, es como un pozo sobre lleno con agua. Pero dice, ¿cómo? Eso significa que es poesía. Okay, es una similitud o es un metáfora. Nada más. Eso es cuando dice, es como. Pero dice, cuando dice Goliath, es 6 cúbitos. Eso significa casi 1,5 pies. Eso son 9 pies, 3 metros alto. Ese no es hipérbole, porque ellos hablan sobre cuánto peso su armadura, cuánto peso, qué tan largo es su lanza y qué tan grande es su espada. Aunque todo eso no es grabado literal, eso no es exageración. Porque tiene tantos detalles adentro, obviamente no es poético para tomar como hipérbole o una exageración. Ese tiene tantos detalles, obviamente es histórico. Es un narrativo, es una historia de hecho, de historia. Pero en esta parte, sí, es bien obvio, eso es un tipo de poesía. Iniciar 2 o 3 veces con repetición de paralelismo. Entonces, con ese sabemos, ok, es un clave, esa es poesía. Entonces no necesito tomarse tan literal como sus lágrimas, en verdad, lleno con toda su cama. Es muchas lágrimas por morir de dehidratación. En verdad, sí, es lleno, tiene más lágrimas de todo su cuerpo de agua. Eso es, obviamente es un tipo de exageración. Está bien para entender esta parte. No podemos tomarse literalmente como es historia o narrativo, es poesía. Como Dios es en piedra. Dios es mi roca. Okay. No es literal, pero como sentí sobre eso cuando nosotros pensamos, ¿sabéis?
sobre ese tipo de situación, podemos imaginar cómo siente y cuál es su cosa. Y con ese puede interpretar la historia bien fácil. Hay enemigos en contra de él tiene temor de ellos, el pensar es listo para morir y el pensar también es una consecuencia por un pecado él comete o muchos pecados él comete, entonces él pide misericordia de Dios, pero en fin Dios da esa paz en su corazón y David reiniciar su confianza en Dios como, soy bueno, yo estoy bien con Dios, entonces Dios es de mi lado, entonces cuídate de todos los enemigos, porque Dios es de mi lado. Y Dios va a castigar a ustedes si no arrepentir. Okay, so esa es la interpretación de este poema. ¿Está bien? ¿Queda muy bien? Sí. ¿En el internet todo está bien? Sí, señor. Ok, sí, señor. Ok, so vamos a checar otro. ¿Qué otro salmo leer es poesía? ¿Qué otro salmo es? Para tarea. Usted es el único que hace tarea, ¿sí? Oh. ¿Y usted tampoco? Él no sabe leer. ¿No lee salmos? No, él ¿No escuchar? no puede leer. ¿Ni escuchar los salmos? Sí, también en el teléfono se puede escuchar. Sí, por escuchar. Entonces, sí, ponen la Biblia para leer, para escucharlo en voz alta, la Biblia, y escuchar un parte cada día, ¿ok? Para iniciarlo, hazlo. Échale ganas, hombre. Salmo 18. Salmo 18. Ok. Vamos a ver si yo tengo ese también. ¿No? Ok. Salmo 18. Vamos a buscar por ese. Y el 119 también. Pues que estudiaste, Katy. ¿Qué leíste? No estoy bromeando. Tiene que ser más largo, pues. 18, 50 versículos, hombre. Katy. Él es un pastor. No, pero, o sea, los primeros 3 versículos, la manera en que entra es poesía, ¿no? Sí, ok. Y ok. Te amo, Señor. ¿Qué son esos? Nuevo Testamento. Sí. Qué bueno. Sí. Sí. Preferencia. Si recomienda, si dice cómo puede iniciar, dónde puede iniciar. Todo el mundo dice Juan, no hacerlo. Ok, mi recomendación es Marcos o Lucas. Leer Marcos o Lucas porque es por nuestro ambiente, es por ese tipo de gentiles y no tiene mucho conocimiento sobre el Antiguo Testamento y cosas así. So, Marcos o Lucas y después Romanos. Ok, so esa es mi recomendación, Marcos o Lucas. Ok, so, un día cuando estudiamos Juan, vas a saber por qué. Juan fue escrito por judíos. Y tiene muchas cosas adentro por judíos. Y si pensamos por gentiles, puede malinterpretar muchas cosas. Pero, ok. Veamos, Señor, fortaleza mía. El Señor es mi roca. Sí, ese es mi baluarte y mi liberador. Ok, buena pregunta. Dios es mi roca. ¿Qué significa esto? Mi roca, por ejemplo, la roca angular, se usa mucho en los albañiles. Ellos escuchan mi pregunta, mi respuesta antes, ¿sí? Recuerden mi respuesta, ¿sí? Porque ahí está Sí. depositado toda la fuerza de la casa. So, esa es la fortaleza, la fundación de la casa. Piedra angular. Ajá, en la piedra angular, la fundación, las rocas. La fundación de esa escuela. Nosotros ponemos cemento
en piedras grandes, ahí entre la fundación. En esta esquina Sí, está llena de rocas así, con versículos de la Biblia. sí, habla con ellos para escucharte. ¿Ah? Habla fuerte Oh. con ellos. ¿Sería cimentación En la cimentación, en el cimiento? sí, Pero hay rocas con, piedra bolas que muchos hermanos vinieron y le pusieron versículos de la Biblia y las echamos adentro de del cimiento de la casa, de aquí, de este cuarto en el que estamos. por eso nosotros podemos decir literalmente, la fundación de esta escuela es la palabra de Dios. Y ahí están todas. Y las- también un hombre, una vez un albañil puso Oh, un albañil que se llama Jesús. espera, pero Jesús parte. Ok. Oh, yo pensaba Eso que fue el estás chiste parte, preguntando. ok. No, I was thinking stucco. Se estaba poniendo el estaco afuera. En jare, afuera. Y corta su dedo y sale mucha sangre. Y su nombre es Jesús. Entonces tenemos la sangre de Jesús en las paredes. Déjate la ventaja buena. Sí, está bien. Robert, ¿Qué pasó? me acuerdo de una clase precisamente en la que hablaste de la roca. Nos explicabas Sí. que Explíquelo entonces, sí. la roca, en el tiempo y en el contexto en el que se dice de esa parte de la roca, es que ellos, todo era de roca, su casa era de roca, sus camas eran de roca, su cabecera era de roca, instrumentos eran de roca, armas eran de roca. Entonces, lo que está diciendo cuando dice que Él es su roca, habla de que Él es su todo, porque está en todo. Así es. Ellos usan rocas para hacer cosas con metal, pero necesitan roca para pegarlo. Y todas las cosas de metal, de madera, y necesitan roca para manejar estas cosas. Y ellos usan rocas por todas las cosas. Entonces, esa es su forma para hacer todo. Tú eres mi todo, es como decir. Ese es como, usted es la fuerza que yo tengo para hacer todo en mi vida. Usted es la razón tengo cama. Usted es la razón tengo comida. Usa rocas para el trigo. Usa rocas, nosotros aquí en las salsas de chiles y todo el trigo, usamos rocas para hacer esto. Entonces, en su tiempo, la roca es todo. Ellos usan sin piedras. No puede ser nada, porque ellos no saben cómo manejar ninguna cosa sin rocas. Entonces, eso es el buen memoria, César. Muy buena memoria. Este fue mucho tiempo atrás. Sí, como 6 años. Sí, muy buena memoria. Sí, esa es mi roca quien me refugió. Entonces también es su protección. Entonces, ¿qué significa eso? Las paredes de la ciudad, las paredes de su casa, cuando él necesita buscar por protección de algo, él entrar en la ciudad y cerrar las puertas, y esas sus paredes son roca, es su protección, porque ese sentí seguro adentro. Entonces Dios, cuando nosotros estamos adentro de Él, entonces somos protegidos y podemos sentir seguro, porque Él es nuestra protección contra los enemigos. Esa es la significación de poesía. Y hay mucho en el contexto original, hay mucho en los tiempos. Es por eso cuando estudiamos la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, y necesito leer libros sobre este tipo de ambiente. Hay un libro que se llama The Life and Times of Jesus Christ. La vida y los tiempos de Jesucristo. Es, olvida el nombre de esta persona. Olvida, ¿qué es ese? ¿No recuerda? No. Edersheim. Sí, eso es Edersheim, es un judeo. Él es un historiador de judeos. Él escribió un libro, casi como 2500 páginas, lleno, con todas las costumbres, toda la cultura, todo el ambiente, todo como ellos vivían diario, sus
sus hábitos, su forma para vivir, los mercados de ellos, cómo ellos manejar, los pensamientos, el ambiente en un mercado cuando va a salir y qué piensa cuando una mujer no tiene niños y qué piensa cuando una mujer tiene muchos niños, qué piensa cuando una mujer tiene un niño, nada más. Y eso es un diferente tipo de cultura cuando oyes ver personas diferentes. Cuando no tienen hijos, entonces eso es un vergüenza para una mujer. Tiene bastante niños, es bendecido por Dios. Si tiene uno, entonces hay un riesgo fuerte. Necesito cuidar a esta mujer y su niño bien, porque solo tiene uno. Entonces es bien cuidadoso de su familia. Entonces, ustedes como mujer con un niño, significa es una mujer bien cuidadosa de sus cosas. Entonces necesito entender la cultura para entender esas cosas. Y eso es leer y estudiamos para entender el contexto original, especialmente cuando no está claro. Como usted es mi roca, amitablemente nosotros pensamos sobre qué significa roca aquí, avenil. Y que ellos usan la roca en el cemento, eso es para fortalecer las cosas. Sí, en un sentido sí, pero mucho más de solo ese. En este día de hoy, puede ser como usted es mi agua. Usamos agua por casi todas las cosas. Lavar la ropa, tomar y lavar la casa y sin agua. No podemos vivir. No podemos hacer nada. Ellos piensan lo contrario, como usted es mi roca. Necesito ese para manejar las cosas, para vivir, para hacer algo en la vida. Okay, para ser útil. Eso no significa usted es mi sustancia. Ellos dicen agua, por eso, como nosotros, tenemos en común esta cosa. Cada persona en la historia del mundo necesita agua. Ellos todos sabían, pero nosotros más de muchas personas, porque vivimos un desierto. Igualito de Israel. Sabemos qué tan precioso es la agua. Yo crecer en la ciudad, en Orange County, no hay falta de agua. Tenemos la mar Pacífico y un ambiente con muchas personas, con mucha lana, mucho dinero allá, tiene agua salable. Nunca falta agua, nunca. Entonces, cuando empezaba a llover, no me gusta. Aquí en el desierto, si creces en el desierto, qué bonito, la lluvia viene. Y odio ese lodo. No me gusta ese lodo. Aquí nomás falla el flotador de la pompa, del pozo del agua. Dice, ¡Ay, no tenemos agua! manda la lluvia. No. So es un diferente ambiente para interpretar, es bien importante. Y seguimos solamente las primeras clases, es cómo interpretar, cómo saber el contexto original. Esa es la importancia. Esa es la cosa más importante. ¿Cómo entendemos el contexto original? Una de las poesías que citamos muy seguido y a mí me gusta mucho es el Salmo 23. Salmo 23. Sí, Dios es mi pastor. Sí, Porque eso es un bonito. está muy bonita y cómo es que hace una imagen de que en verdes pastos, en lugares de verdes pastos me hace descansar. Y todo lo que dice es como que pinta una imagen así bien cuadro de paz, tranquilidad. Ok, vamos a hacer el Salmo 14. So, Katy, ¿usted tiene uno para su tarea o no? ¿No? No, yo no sabía de la tarea. Hasta ahorita que le vi en el chat, pero no le entendí qué quería decir. Nomás entendí que había tarea. Está bien, no pasa nada. Solo para compartir un salmo de eso. Ok. Pero voy a buscar uno en estos momentos. Mira, la interpretación del Antiguo Testamento es bien importante, especialmente por el Nuevo Testamento. Eso es por eso es tan importante para interpretar bien en su contexto.
Porque si malinterpretar el Antiguo Testamento y aplicar en el Nuevo Testamento, sale muy mal la aplicación. ¿Ok? Ese es un ejemplo. Y César, leer esta parte. Por favor, por favor. El necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Todo se ha corrompido. Han cometido hechos abominables. No hay quien haga el bien. El Señor ha mirado desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si hay alguien que entienda, alguien que busque a Dios. Pero todos se han desviado, a una se han corrompido. No hay quien haga el bien. No hay ni siquiera uno. Okay. No tienen conocimiento. Hasta aquí. Porque cuando escuchamos esta parte, ¿cómo pensar? ¿Qué recuerda? Es un famoso versículo en el Nuevo Testamento, ¿sí? Romanos. ¿Recuerda ese? Romanos 3. Dice, no hay ningún sigue Dios. En Romanos 3. Ese es un argumento de Pablo para hablar sobre todo el mundo es culpable. Y él cita este versículo. Pero nota, bien importante, el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. ¿Ok? Esa es la aplicación de ese versículo. Un ateo. Un persona no cree en Dios. Esa es la aplicación. Y cuando él busca por todos esos, por todas las personas, es poética, un poco hipérbole. ¿Ok? Porque es poética. Obviamente es poética. Todos se han corrompido. Han cometido hechos abominables. No hay quien haga el bien. Ninguna persona. Ningún. En todo el mundo, el Señor ha mirado desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si hay alguien que entienda. Alguien que busca a Dios. Pero todos se han desviado. Aún se han corrompido. No hay quien haga el bien. No hay ni siquiera uno. No tiene conocimiento todos los que hacen iniquidad. Todos los que hacen iniquidad. Okay. Que devorarán a mi pueblo como si comerían pan. Ok, ahorita hay dos grupos de personas. Él no habla sobre todo el mundo. Los necios, las personas rechazar a Dios. Dice, no hay Elohim, no hay Jehová. Las personas rechazar el Dios de Israel. No son las personas, no creen ningún tipo de Dios. No solamente son ateos, es cualquier persona es contra Dios, Elohim, Yahweh, este Dios. Porque él dice que devorarán a mi pueblo. Entonces dice, y no invocan al Señor, ahí están temblando de miedo, pues Dios está con la generación justa. Entonces, si no hay ninguna persona en el mundo es justo, ¿dónde está la generación justa? Es un hipérbole, es un poco exageración para poner un punto bien claro. Cuando Pablo habla sobre en Romanos, muchas personas interpretan eso como what do they call it? Con calvinismo, ¿qué es, César? Yo olvido la palabra, la he dicho por su crecimiento como corrompí totalmente. Depravación. Sí, depravación total. Depravación total. Ok. Ellos citan ese versículo para probar, hay depravación total. No hay nada bueno en ninguna persona. Pero en su contexto no es así. Habla sobre el necio, es contra su pueblo y quiere matar a su pueblo, pero en su pueblo hay justos. Hay personas sí buscan por Dios. En este contexto, entonces es una mala aplicación. Pablo en Romanos 3, él cita 3 diferentes tipos de personas. Su primero es esos. Las personas rechazar totalmente Yahweh. Otros grupos de personas, en otra referencia en Salmo 3 y 4, es otras personas
israelitas, pero hacer mal. Creyentes en Dios, pero abusar su libertad. Ellos toman ventaja de los demás y rechazan su herencia con sus obras, pero en su creencia, sí, ellos creen en Dios. Pero son malos, siempre son mentirosos y ellos siempre mentira, hay salir las palabras de su boca, siempre está mal y abusa de gente. Entonces hay otro tipo de persona, es un justo, un autojusto. Una persona es sentir, soy bien. Y lo otro tipo de persona en Romanos 3 es los ignorantes. Las personas no saben cómo ser mejor. Son inocentes en ese sentido porque nadie enseña cómo ser mejor. Y habla con ellos, dice, entonces su propia criterio es su trampa. Ese tipo de persona, ellos hablan más sobre los demás, pero ellos hacen lo mismo. Este sigue Romanos capítulo 1 y 2, cuando habla sobre ese tipo de tres tipos de personas. No es una doctrina de depravidad total. Ese toma ese versículo totalmente afuera de contexto. Y obviamente Pablo sabe cuando él cite este versículo. Porque Pablo es un erudito del Antiguo Testamento. Él entiende su contexto. Él estudia bien. Él sabe cómo aplicar la ley. Hay justos, hay las personas contra los justos. Y este habla sobre personas contra los justos. Los enemigos de Israel, en nuestro tiempo, es los enemigos del Evangelio. Cualquier persona quiera borrar el Evangelio, quiere restringir el Evangelio y no quiere escuchar el Evangelio, no permite nosotros para compartir el Evangelio, cualquier persona perseguir nosotros para hablar la verdad sobre Dios y dice, mira, déjenlos conversación religiosa en sus casas. Yo no quiero escuchar esas cosas en el trabajo. Son enemigos del Evangelio. Porque aplica por ellos. Entonces, este tipo de persona, ellos no buscan por Dios, no hay nada bueno en ellos y sus obras siempre son malos. Porque ellos no quieren hablar ni escuchar sobre Dios. Entonces, esa es la aplicación del día de hoy. Pero tan importante para interpretar ese Antiguo Testamento bien, o podemos malinterpretar todo el Nuevo Testamento también. Porque hay muchos versículos en el Antiguo Testamento que son citados por una razón en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, cuando Jesús entra en el templo, dice, este va a ser un caso de oración. Pero cuando leer, es un caso de oración por todos los países. Ese es su punto. Es porque ellos usan la tienda, una tianguis, para vender cosas en la área por los gentiles. Ese es el lugar sagrado por los gentiles, donde ellos pueden entrar, y porque no pueden entrar en el Santísimo, no pueden entrar en el templo principal, ellos necesitan quedar afuera porque no son judíos, pero tienen su lugar para adorar y orar y alabar a Dios y hablar sobre la palabra de Dios, escuchar cosas, por ellos pueden entender más sobre Dios. Es una casa de oración por todos los países. Pero los judíos ponen ese como tianguis. ¿Quién puede orar y alabar al Señor en medio de un tianguis? No puede concentrar, no puede orar, hay bastante ruidos y gritas y movimiento y sonido y todo eso. Venga, tengo los mejores ovejas aquí. Son certificados. Si puede comprar lo más barato, precios en todo. ¿Cómo puede orar en ese ambiente? Normalmente, este tianguis para vender esas cosas son afuera del templo, en el otro lado, en la entrada de la monte de Olivos, y un puente para cruzar un valle de abajo, donde están todos los tumbas de todos los muertos, son abajo en ese lugar, y tiene puente arriba para pasar arriba de ellos, pero en el otro lado normalmente hay un tianguis. Pero los fariseos y los saduceos mueven la tianguis adentro por protección contra Roma y para hacer sus propias cosas sin interrupción de Roma. Entonces ellos mueven adentro, pero quita el lugar donde los gentiles pueden adorar y orar por Dios.
Porque ellos dicen, somos el pueblo de Dios. Ustedes solo vengan y dar sus sacrificios y nosotros por hacer por Dios, para ti. Pero usted no tiene ningún lugar aquí. Solo trae tus sacrificios, trae tu dinero, sus diezmos y sus ofrendas, tráelos, y nosotros somos un pueblo de Dios. Eso es egoísmo por Dios. No quiero compartir con los gentiles. Y por eso Jesús cita este versículo. Este puede ser un caso de oración por todos los países, no solamente por Israel. Por eso dice, pero usted convertirse en casa de ladrones. En lugar de para ser un luz por los gentiles, para invitar a ellos para adorar a Dios, son egoístas. Y deja a Dios solamente por ustedes y quita el dinero de los gentiles y no importa. Y totalmente pierde el punto de todas esas cosas. Y ese es puro ego para ganar dinero, ganar lana y todo eso. Y ese no es un templo para adorar a Dios. Ese no es el propósito para ese templo. Ese templo convierte en un lugar cuando ellos pueden ganar el dinero de los gentiles. Y mantener a Dios por sí mismo, nada más. Si quieres ser parte de nuestro pueblo, entonces ser circuncidado y entrar en el pueblo y ser parte de Israel. Si quieres ser un pueblo de Dios que quiera adorar a Dios, entonces necesito convertir 100% de judeos. Y acepte nuestra cultura, nuestro ambiente, nuestros rituales y todo eso como un verdad judeo. Y con ese puede ganar un poco de derechos de nosotros, porque no puede entrar todavía en el lugar santo, porque no son judeos de sangre. Entonces todavía no son iguales. No importa. Ellos dicen, somos mejor. Y ustedes no pueden serlo. Porque usted no tiene la misma sangre de nosotros. Y Jesús dijo, Dios puede echar hombres de santidad, hijos de Abraham, con piedras. Eso no importa. Usted es un hijo de Abraham. Qué bonito, tiene la sangre de Abraham. Dios puede ser un hijo de Abraham a través de una piedra. Eso no es especial. Por presumir sobre su raza, su sangre. Eso no es nada. Dios puede cambiar la sangre de cualquier persona si Él quiere. Es todopoderoso. Él puede hacer cualquier cosa. Él, como en piedra, Él se levanta. Hijo de Abraham. Así es. Entonces, eso es algo de Dios, no es algo de ti. No puede presumir sobre nada. Entonces, es bien importante para entender este contexto de esas cosas en el Antiguo Testamento, ¿ok? Dios es con la generación justa, del consejo de afligido, ustedes son burlarían, pero el Señor es su refugio. Miren, este contexto es bien diferente de totalmente depravidad, como todo el mundo es malo. No, son enemigos de Israel, es la referencia. Si nosotros no entender, es un poco hipérbole. Y obviamente Pablo tiene eso en su mente cuando cite este versículo. Los enemigos de Dios son bien malos. No tienen nada bueno entre ellos. ¿Okay? Si ellos rechazar a Dios, entonces rechazar todo lo bueno. Esa es la significación. ¿Okay? ¿Preguntas? ¿Dudas? Todo claro como agua. Habla sobre agua. Can you get me a bottle? I'm dying of thirst with the coffee is killing me. Dying of thirst. Hipérbole. Morir de sed. Muriendo de sed. Poesía, ok, cálmate. Es poesía, ok. ¿Hay otro? ¿Alberto? ¿Leer algo? 22. ¿Qué? 22 del 1 al 3. Pues hablamos sobre esto en otra clase, pero no era ayer en Isaías. Tomé 30 minutos para hablar sobre ese. Pero no es poético en ese sentido, eso es profética. Ok.
Y tienen poco partes como alrededor de los toros de Bashán. Sí, esta parte sí es poética. Pero esta poesía trae el sentimiento como soy solo, abandonado, y todos mis enemigos alrededor de mí. Y ese salió otra cosa con una predicción sobre Jesús tan detallada. Pero 23, si quiere leerlo. Amén. Todos nosotros a veces algo, ¿sí? Dios es mi pastor, no me faltará. So, leer como 3 versículos y vamos para interpretar estos. Ok. Dos de cada uno. Vamos a ponerlo, pero sigue leyendo. Ok. Es que está muy lento mi celular, lo estoy poniendo en el... Es que estaba en el 23, pero ya. Ahí está. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace descansar. 2 versículos me dijo nomás. Sí. Ok. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Ok. So, obviamente no es literal. Ok. Y porque no eran pastores de iglesia como nosotros pensamos allá. Esos son pastores de ovejas. Literalmente de animales. Si eso es literal, tenemos problemas. Porque somos ovejas, literalmente. Dios es mi pastor, pero la idea es cómo el pastor trata a las ovejas. Protegerlos, guía a ellos por sus tonterías y me encanta el video que quiero compartir con ustedes sobre el chico, la oveja. Fue en un hoyo. Oh, sí, ¿dónde estás? Sí. Eso es lo que ¿Ver es. ese? Nunca vi ese. ¿No la puedes Sí, poner? en un video. Es Y un donde se va una oveja y luego siguen las demás, la van siguiendo. No. No. No, voy a buscar por esto. Chistosos. Hay muy buena información, ¿verdad? Katy, Mande, mande. el domingo cuando vengas, recuérdame ahí para darte una hoja con Ajá. son cosas para observar sobre la hermenéutica. Te la puedo dar. Ah, perfecto. El domingo le Te recuerdo. recuerdo. Así es. Está bien chistoso. Yeah, that's it. Okay. Ya me llegó. Te voy a mandar la hoja para que lo vayas leyendo. Ah, pero es que sí se ve borrosa. Mira. Mira. Aquí no se ve. ¿Sí puede ver? Sí, sí se ve. Ponla acá. Ah, ya sé. Ya sé cuál. ¿Sí puede ver todavía? No, se ve una línea blanca. Ok. Entonces ese salió. Share. Compartir otra vez. Es una oveja que se cayó a una zanja y la están ayudando a salir. Ahorita sí. Saca. Sí, ahí sí se ve. Ok. Y míralo. Ahí está ayudando a salir. Yo no deje atrapado en este pisito. Y está lleno cocoso. ¡Ti, ti, ti! Ah, Si Dios es mi pastor, entonces eso es nosotros. Sacando un hoyo y brincan, regresa al mismo lugar. Eso es bien chistoso. So,
Ay, no me. Ok. Salmo 23. que nadie me faltará. Esa es la otra parte ese. Dios es mi pastor, el Señor es mi pastor. Nadie me faltará. Nada Nada me faltará. me faltará. Significa, no tiene, Él provee todas las cosas que necesitamos. Como un pastor por las ovejas. Nosotros somos tontos y no podemos proveer por nosotros mismos. En verdad, una oveja, si no tiene pastor, vas a morir rápido. Si no tiene pastor y salí, come el venenoso y toma agua mala y cayó en los coyotes, pues atrapa fácilmente y no tiene ninguna protección, no grita para ayuda y cuando morí, en verdad hay la verdad sobre eso, si una oveja cayó en una Zanja, precipicio, precipicio, los otros ovejas siguen. se avientan también. Cuando uno cayó, los otros siguen. Y ellos cayó por su muerte. No importa. Todo el rebaño va a morir si un pastor no estará para parar. Ese es nosotros. En verdad, es un buen representante de nosotros, pero metafóricamente, porque no somos tan tontos. Tenemos un poco de sabiduría, tenemos un poco de razón, tenemos la habilidad para pensar y decidir, para escoger nuestras acciones, para decidir, para entender, eso es malo, no va a ser. Los ovejas no tienen esa capacidad, pero en comparación de Dios, ese es un buen representante de la relación. Él tiene sabiduría mucho más de nosotros y Él puede guiar a nosotros mucho mejor de nosotros. Entonces, nadie me faltará. Él puede proveer todas las cosas que nosotros necesitamos. Okay? So, en lugares de verdes pastos, me hace descansar. Él trae a nosotros por lugares seguros. Los lugares tranquilos, seguros, cuando hay comida, hay suficiente para comer, un lugar seguro, no hay mala para comer, no hay ningún peligro. Él puede traer a nosotros en esos lugares. No recuerde, eso es poesía. Entonces es figurativo. Eso no es literal. Entonces no significa Dios guía a nosotros cuando no hay peligro. Okay. Dios no guía a nosotros cuando hay paz en todos los tiempos y no hay conflictos y no hay problemas. Dios no guía a nosotros en ese, no es una promesa, es poética. Significa en los lugares buenos por nosotros. En los lugares buenos por nosotros. Las cosas nosotros necesitamos para comer, para crecer, para engordar espiritualmente. Dios provee todos esos lugares. Y a veces sí, es a través de conflictos para crecer. Y sí, es a través de persecución y faltas. Cuando nosotros aprendemos cómo confiar en Él. No puede tomar eso como, pero Dios dijo, la Biblia, la palabra de Dios dijo, Dios me guía por los pastores, los pastos verdes, donde puede descansar. Entonces, no necesito hacer trabajo. Oh, qué bueno. Porque otro versículo dice, no trabajar, no comer. No puedes descansar y hacer nada, solo dormir y hacer tranquilo. Esa no es la significación de ese versículo. Necesito trabajar y echarle ganas a hacer las cosas que podemos hacer y con toda tu fuerza. Y Pablo dice, yo trabajar duro día y noche sin descansar. Entonces, ¿qué significa ese? Espiritualmente podemos descansar en Él, confiar en su gracia. No necesito hacer los ganas para ganar el favor de Dios, tenemos su favor. No necesito echarle ganas para recibir su amor, tenemos su amor. No necesito hacer obras para ganar sus bendiciones, tenemos sus bendiciones espiritualmente. A veces sí, son físicos y bendecidos de Dios cuando tenemos estos, pero cuando no tenemos, estamos contentos.
Cuando no tenemos las bendiciones físicas, pensamos, en lugares de verdes pastos me hace descansar en él. Yo recuerdo un predicador en la cárcel. Dice, a veces nosotros queremos correr y queremos evitar a Dios, pero él sabe, me hace descansar significa lay down. Lay down, to lay down. Bonito. Yeah, echado. Esa es la significación en hebreo. Ese me reposo, me conduce. Junto a las aguas de reposo me conduce, pero sí, en lugares de verdes pastos me hace descansar. En inglés es, he makes me lie down in green pastures. Él me hace acostarme en los pastos verdes, acostarme. Y el pastor en la cárcel dijo, Dios sabe cómo hacer nosotros, cómo manejar a nosotros para acostarse y escucha a él. Yo pensé, usted nunca piense sobre ese cárcel como los pastos verdes. Mi esposo Pero dice que a nos veces- daban bien, nos castigaban y nos acostaban. Allá cuando estábamos ahí. Pero así son los lugares cuando nosotros podemos sentar y escuchar a él. Esos son los pastos verdes. Y cuando descansar significa confiar en él, no confiar en nuestro mismo. Eso es poético en ese sentido. Si nosotros tomamos ese literal, entonces salía fuera de contexto y no puede aplicar en ese sentido. Entonces, ese es como interpretar ese versículo. Juntos a aguas de reposo me conduce. Y sabe la vida del pastor, él guía a ellos por las aguas que mueve. Porque aguas no mueve, son peligrosos. Y sabemos aquí en el desierto, donde el agua no mueve y sentar por más de 3 o 4 días, no puede tomar este agua. No puede permitir los perros, ni gatos, ninguna animales para tomar ese tipo de agua, porque puede matar a ellos. Puede ser un bacteria, un parásito, algo, un hongo, algo puede salir de este agua y mate este animal. Entonces guiamos los animales donde los aguas son frescos y especialmente donde el agua mueve como un río o una stream, como dice los chiquitos, los ríos Arroyo. chiquitos, arroyos. Esos lugares donde está el agua es bueno. Porque si hay movimiento, hay fresco agua cada momento. Sí, oxígeno y también hay movimiento, no hay la verde no crecer en ¿cómo dice? La algae. En la parte algae, cuando quiera el agua y toma el verde. Lama, sí, es el lama. Cuando hay movimiento, no hay lama. ¿Sí? Y solamente cuando querar y no mueve es cuando crece la lama. Entonces esa es la parte feo en el agua. Tiene más sabor y puede matar a una persona. En verdad, si toma ese es bien peligroso. No, es 9:30.